Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Vamos a compartir este pasaje de la Escritura. Dice la palabra de Dios de esta manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada como Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Diga conmigo: en Éfeso, en Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi a 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hacia los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tome su asiento. Tome su asiento. Yo me preguntaba, ayer me decía el pastor: te toca predicar. Y encontré esta palabra, que créanme que yo no sé a cuántos le va a pasar en esta mañana, porque a mí me pasó. Cuando leía esta palabra que Dios se le estaba revelando a su siervo Juan, tuve que mirar hacia atrás y poder entender que para que Dios se le revelara a su siervo Juan, tuvo que pasar un proceso. Diga conmigo: un proceso. Como lo que pasamos cada vez que estamos y venimos a los pies de Cristo, porque alguna vez el Señor nos llamó. ¿A cuántos el Señor llamó? Amén. Porque el Señor nos llamó. ¿Usted lo cree? Amén. Pero este Juan, con tan solo 17 años, Dios lo llama. Y créame que este Juan, Dios sabía, Jesús sabía quién era él. ¿Por qué sabía cómo él era? Porque él lo sabe todo. Pero así todo decidió llamarlo. Y decidió decirle: ven, quiero que me sigas, como alguna vez a ti también te llamó. Y sabe que lo que me sorprendía, que el Señor, cuando lo llamó, también lo apodó o lo apellidó. Y si usted después se fija ahí en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17, dice que el Señor, cuando lo llamó a él y a su hermano Jacobo, lo apellidó Boanerges, que significa hijo del trueno. ¿Por qué es que le había puesto de esta manera? Porque verdaderamente que Juan, en su personalidad de adolescente, ¿cuántos adolescentes aquí hay? Hay 2 adolescentes y el resto somos todos gente joven. Somos, digo, yo ya estoy en la tercera edad, pero hay muchos jóvenes aquí y habemos muchos de la tercera edad. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo llama a él y a su hermano, aún conociendo su personalidad. Y cuando lo llama le dicen: yo te voy a apellidar Boanerges, porque tenía un caractercito que, mamita querida. Ustedes, ¿verdad que no? No. Cuando el Señor lo llamó, todo bien. Sí, ¿verdad? Pero había otra cualidad en Juan, que era un Juan que, por supuesto, que tenía su familia. Y cuenta la palabra de Dios, la Escritura. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Marcos, capítulo 20, versículos 20 y 21. Cuenta la historia de que la mamá de Juan y de Jacob, que antes el Señor lo había apellidado Boanerges, hijo del trueno, por la personalidad impetuosa que tenía, agresivo, se llevaba el mundo por delante, como todo adolescente hoy, ¿verdad? Porque yo me lo sé. ¿Qué me van a decir a mí? Si yo me la sé lunga, dirían algunos. Yo soy así. Y el Señor sabe. Y ahora somos nosotros que le ponemos un apellido al Señor, que el Señor sabe que yo soy así y Él me ama igual. Y el Señor tras bambalinas dice: pues ya te voy a agarrar. Bueno, en este capítulo del libro de Marcos cuenta que
espiritual. Seguramente que como después usted escudriña la Escritura verá que había muchas mujeres que lo seguían a Jesús y lo servían a Jesús con sus bienes, con su servicio. Vio que también se lo sirve al Señor con los servicios. Y dice que ella se presentó delante de Jesús y postrándose en tierra, él y sus hijos, Jacobo y Juan, le dijo: Maestro, quiero hacerte una petición. ¿Cuántos han tenido peticiones delante del Señor? Amén. Pero fíjese lo que ella le pide para sus hijos, como toda mamá. Yo pido lo mejor para mis hijos y quiero que ninguno se aparte, y aun si alguno se apartara, que de allá el Señor lo traiga, pero ningún cabello de su cabeza se pierda, y menos los de mis nietos. Esa es la petición que uno tiene, y nosotros tenemos peticiones parecidas. Y dice que la madre, postrándose en tierra junto a Juan y a Jacob, le dice la madre: Maestro, quiero que tú ordenes, escuche, quiero que tú ordenes que en tu reino estos dos hijos míos, no pedía nada tampoco, estos dos hijos míos, uno, Juancito, que más chiquitito, se siente a la derecha, y Jacobo a la izquierda. ¡Ah! ¡Qué petición que había pedido! ¡Qué agresiva! Ahora entiendo por qué la personalidad de estos dos y por qué Jesús lo apellidó Boanerges. Hijo del trueno, tenía de dónde salir. De algún lugar había, no cae muy lejos la fruta, ¿vio? Del árbol. Y dice que el maestro le dijo: mira, puedes beber de mi vaso, puedes hacer esto, aquello y lo otro, pero esto no me es dado a mí dártelo, porque es reservado por mi Padre para aquellos que Él eligió. En otras palabras le dijo: vas a tener que recorrer camino para hacer lo que tú quieres que yo haga. Y vamos a ver al final de ese camino. En una palabra le dijo así. Pero también tenía otra característica. Juan, ¿usted quiere saber cuál es? Amén. Era un Juan, vio que le dije que al principio que él era un Juan que le habían apellidado Boanerges. Y allí en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 51, cuenta la palabra de Dios. Si usted quiere, abra la Biblia y compártala allí también. Dice que en un momento el maestro tenía que hacer algo y los mandó a hacer algo a ellos también. Usted conoce la historia. Y que por allí se le cruzaron a alguno y no le hicieron la vida a cuadro, en una palabra. Veo que cuando nosotros tenemos un carácter difícil, cualquier cosita hace chispa. Parece que aquí son todos mansos. Cualquier cosita hace chispa. Vio que supervivencia hacen fuego pegando dos piedras y al lado tuvo una pajita para que haga fuego. Bueno, cualquier cosa hacía chispa. Bueno, justo estos dos. Miren usted, ¿a quién mandó el Señor? Justo estos dos. Y en ese pasaje de la Escritura dice que enojado Juan le dijo a Jesús: Maestro, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y nos consuma esto? Yo me imagino: pero Juan, estás conmigo y no aprendiste nada. Fíjese una cosa. ¿Quién era el pastor de Juan? ¿Quién era? Jesús. No parece que no hay nadie aquí. Jesús. ¿Quién era el pastor de Juan? Jesús. Jesús. Él era el pastor de Juan. Mire si no tenía tela para cortar. Mire si no tenía dónde mamar, de dónde sacar un sinnúmero de cosas, porque él no solamente, Juan, estaba con un grupo, estaban al lado del mejor, estaba al lado del santo de los santos, estaba al lado de aquel que hacía prodigios y milagros, estaba al lado del mejor. Pero en su característica, vio que cuando nosotros venimos a Cristo empezamos a caminar y al principio tenemos cosquillas, tipo Boanerges, ¿vieron? Cosquillas. Después queremos aventajarnos de que el Señor está conmigo, bueno, y estamos en tiempo de gracia, ahora mía, total, no pasa nada, aventajero. Pero también él tenía actitudes de vengativo. Vio que a veces cuando algo no nos pasa,
nos quiebran, nos molestan. A veces son puestos por el Señor para ver y poder afilar tu espada o para poderte afilar a ti. Así que te cuesta el carácter, vení, te voy a poner al lado uno que te va a comer la paciencia. ¿Le ha pasado a alguno? Parece que a mí, al pastor, nomás nos ha pasado. Me parece que somos los únicos dos. Este es un momento que nosotros podemos sacarnos muchas cosquillas de encima, ahora a través de la palabra de Dios. Amén. Y este Juan ya había pasado porque el Señor le había puesto Boanerges. Ya había pasado porque la madre quiso agarrar un atajo y decirle, no, mis niños son los míos, los mejores. Sentame lo que ordenales, Señor, que en tu reino uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué tal? Y después dijo, Juancito, el bonito, el más lindo, el que se recostaba en el pecho del maestro, no tenía espada, porque yo me imagino que si me hubiese sacado una espada y hubiese hecho el desastre. Pero tenía la espada y la palabra. Entonces le dijo, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo como Elías? Y nos consuma todo esto, que no saben nada. ¡Qué falta de amor que tenía! Y estaba con el mejor pastor, Jesús de Nazaret. Diga conmigo, Él es el mejor pastor. Él es el mejor pastor. Pero tenía una característica más, Juancito. ¿Cuántos Juanes hay aquí? Amén. Yo soy la primera, yo soy Juan también. Porque en mí el Señor tiene muchas cosas para pulir. Pero usted tiene algunos años en el Evangelio, algunos bastante diría yo. Pero sin embargo todavía hay cosas que debo sacar de mi vida. Muchas. Más de lo que usted tiene imaginación. Más que cabellos en mi cabeza, muchas. ¿Cómo sería Juan, que estaba caminando con Jesús ya hacía un tiempo y todavía seguía sin entender nada? Porque estaba en el proceso. Veo que Dios nos mete en proceso. Y nosotros por ahí decimos, Señor, no me des paciencia porque me vas a dar desierto para afilar mi paciencia. Pero ese es un proceso, papá, que Él te tiene que poner. Mamá, ese es un proceso que Él, Nancy, es un proceso que Él me tiene que poner para poder desarrollar lo que luego Él va a hacer conmigo. Y en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 38, Juan, a pesar de que caminaba con Jesús, era sectario. Si no está conmigo, no funciona la cosa. ¿Sabe lo que dijo? Le dijo al maestro, allí anda uno que echa fuera demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Y le dije, no hagas eso, porque yo tengo la primicia. Yo tengo la primicia de todo esto. El mejor está conmigo. Él me eligió, me dio sobrenombre. Soy el mimado del maestro. ¿Cómo osas en venir a echar fuera demonios en su nombre si ni siquiera los sigues? Y vino corriendo al maestro y dijo, allá hay uno, me vengo con el chisme, ¿vio? Aquí no hay ninguno. No, claro, qué lindo, no hay ninguno. Vino con el chisme, maestro, allá anda uno que predica en tu nombre y está echando fuera demonios. Y yo le dije, no, alto, no lo hagas. Mira, seguime. Y como no lo quiso seguir, le dije, no prediques más. Yo una vez me encontré en una situación que cuando volvía a Cristo, volvíamos a Cristo con el pastor. Yo era como Juan, Yo creía que Jesucristo solo pasaba por la iglesia. ¿Lo puedo decir? Por la iglesia Biblia abierta, porque yo era de ahí. Era tan sectarista que decía, si el Señor no me encuentra en la iglesia Biblia abierta, no seré salvo. ¿Vio que era igual que Juan? Y teníamos un coro que decía, la iglesia Biblia abierta, misión sudamericana, triunfará. Miren lo que decía, somos las huestes, guarda, no eran dos o tres, éramos las huestes del Dios omnipotente,
debemos ser valientes y tenemos que triunfar. ¿Qué tal? Estamos como Juan. Jesús, su oficina era la Biblia abierta. No estoy hablando mal de la misión, estoy hablando mal de mí. Es una hermosa misión, pero yo estoy hablando mal de mí, de mi sectarismo. Yo también fui como Juan. Juan no podía permitir que hubiese uno predicando y echando fuera, expulsando demonios, si no lo seguía Cristo. Y él no entendía que no era que no lo seguía Cristo, no lo seguía él, pero había creído en la palabra. Por allá en otros tiempos, también en aquellas épocas, recuerdo que en casa, como era tan pecadora que me dejaban con la mano estirada y no me tocaban la mano porque lo podía salpicar de pecado. Entonces yo me fui alejando y en una oportunidad el Señor le habla al pastor y le dice: vete de tu Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio. ¿Y cuál era su Jerusalén? La misión donde nosotros estábamos. Entonces dije: pero Señor, me voy a privar de poder servirte, yo te quiero servir. Empecé dándole una taza de té a un niño que, pobrecito, eran muchos niños. Al final terminé como 40. Y tristemente me di cuenta, era un montón de niños que tenían. El bolsillo del pastor sacaba viruta al vidrio porque le decía: papá, me tenés que dejar para el pan, el azúcar. Y claro, tenía una banda, tenía más de 40 niños, todos venían a tomar la leche y les hacía dibujitos. Hacía así la billetera. Sí, la billetera temblaba. Les hacía hacer dibujito y le contaba la historia bíblica del amor de Cristo. ¿Y sabe qué pasó? Por eso a veces nos convertimos en sectaristas. ¿Sabe qué pasó? Un pastor de una misión dijo a una vecina que estaba al lado mío, que era de esa misión, de congregación, dijo: dice mi pastor que ¿quién eres vos para predicar el evangelio? ¿Quién te dio autorización? Igual que Juan. Vio que esto se desparrama por todo el mundo. ¿Quién te ha dado autorización? ¿No te estás creyendo que por tus obras vas a ser salva? Y yo la miraba y no entendía por qué me decía todas estas cosas, no entendía nada. Mi pastor dice que ellos no tienen, nosotros no tenemos tanto niño como, el diablo va a bendecirte. Cuidado, no sea cosa que le estamos dando atribuciones al enemigo que no las tienen. Amén. Cuidado. Era sectario Juancito. Pero tuvo que sufrir procesos. Estos eran los procesos de Juan. Era el proceso de un hombre común y corriente como usted, como yo, llamado por alguien especial, sobrenatural. Dios mismo caminando entre nosotros en la tierra lo llamó como te llamó a ti. Amén. Pero tuvimos que pasar procesos difíciles, molestos, incómodos, que a nadie le gusta sufrir. Porque a nadie le gusta. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie. ¿A quién le gusta que un familiar esté muy mal, a punto de partir? A nadie. ¿A quién le gusta que de repente su economía se caiga al piso? A nadie. A nadie nos gusta nada de eso. Pero sin embargo el maestro que nos mira dice: yo voy a sacar de ti un pedazo de barro, voy a sacar una joya de gran valor. Y comenzó a trabajar en Juan. 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 ¿El Señor está trabajando contigo? Procuremos que Él trabaje. Y no le quitemos el cuerpo al trabajo del Señor a través de su Espíritu en nuestras vidas. Porque ¿sabe qué pasa? Que cuando nosotros le quitamos el cuerpo, nos estamos salvando. ¿Vio como cuando tenemos pruebas en la escuela? ¿Cuántos fueron a la escuela alguna vez? Yo casi ni me acuerdo. Había pruebas y miraba. Sí, copiaba. Nos copiábamos. Nos sentábamos en esos pupitres largos que éramos 2 o 3. Entonces uno ponía, yo no sé, yo tampoco y yo menos. Le poníamos, nos copiábamos todos. Nos copiábamos. Y a veces nos pasa eso. Queremos saltarnos los ciclos. Queremos saltarnos nuestro llamado.
Porque si yo le digo ahora a ustedes, ¿cuántos tienen llamado? Ya sé que 2 o 3 van a levantar la mano y el resto van a dudar. Pero quiero decirles algo, que cuando el Señor los llamó, porque a quien Él quiso, Él llamó. Cuando el Señor lo llamó a usted, lo llamó con un propósito. Decirle al hermano que está al lado tuyo, te llamó con un propósito. El propósito era que te desarrollaras. ¿Cómo que me desarrollara? Porque cuando viniste a Cristo, eras un niño fluctuante, eras un Juanerque, eras un ventajero, eras un... querías pasarle cuchillo a cualquiera. Impedía que otro hiciera lo que vos no podías hacer porque estabas dudativo. ¿Será que seré yo o será que no? Me pasó a mí. Para que te desarrollaras, Él te llamó. Para que tuvieras una relación, Él te llamó. ¿Cuántos tienen y tienen una relación con el Señor? Amén. Cuando el Señor, dice en Marcos capítulo 3, versículo 13, dice que, búsquelo por favor, yo le voy a pedir que lo busque. Después subió al monte y llamó hacia a los que Él quiso y vinieron a Él. Ahí. ¿Y sabe a quién llamó? A que Él quiso. ¿Y sabe quién era eso que Él quiso? A Juancito y a su hermano. Pero y en este tiempo, ¿sabe a quién quiso llamar? A vos, pastor, a los hermanos que están allí atrás. Pero si yo se ha sentido identificado con Juan en la primera etapa, ¿verdad? Amén. Yo también, por eso me llamó la atención. Yo también. Dudativo, enojón, rabioso. Pero ¿sabe que Él te llamó? Porque Él quiso llamarte. Él te llamó porque Él tenía un plan contigo. Capaz que no estás creyendo que tiene Él un plan con vos. Pero ese plan no es cualquier plan. Es un plan de gloria. ¿Sabe lo que pasa? Que a veces nosotros confundimos las cosas de Dios. Confundimos y malinterpretamos. Y en esto puedo allí meterme en esa historia. ¿Vio esa historia cuando Jesús, María y José habían venido para Pascua allí a Jerusalén, como era de su costumbre? El niño ya tenía 12 años. Pero vuelta de camino de 3 días, dice la Escritura, después búsquelo usted. Creyeron que Jesús estaba entre la multitud. Creyeron. Cuando se dieron cuenta, Jesús, ¿dónde está? Mi hijo, Jesús. Ya había pasado un día. Y no era, bueno, me subo al auto, vamos, que vamos a buscarlo. El chico se quedó en la otra estación. Nunca a usted se le perdió a uno, ¿no? Hubo una familia, se me quedó una en la iglesia. Se le quedó una en la iglesia. Lo vinieron a buscar. Ay, que se le había quedado Jesús y no se habían dado cuenta, pensaron que estaba entre la multitud. Cuando su sorpresa les avisa que él no estaba entre la multitud, porque se tomaron el trabajo de buscar entre la multitud aquel que se les había perdido. ¿A cuánto se les perdió algo hoy? El primer amor, tal vez. Hubo una vez una persona, que no voy a decir que no está aquí, pero no lo vamos a ver. Pero dijo, me voy a cambiar de iglesia. Vino a hablar con nosotros, voy a cambiar de iglesia. Ah, sí, ¿por qué, hermana, se va a cambiar? Lo que pasa es, dice, que yo tengo que sacrificarme. Tengo que volver a mi primer amor. Ah, eso está ok, que vuelvas a tu primer amor. Pero para esto, tengo que sacrificarme, ir a una iglesia más lejos, que me cueste. Qué rara la interpretación. Veo que a veces interpretamos mal. Aparte, la pastora de aquella iglesia me dijo que tengo que ir con pollera y ese será mi primer amor. Qué raro, dije yo, un nuevo evangelio, según los santos evangélicos. No,
entendía ni medio, pero bueno, le dijo el pastor: hermana, le recomiendo no se mueva de su casa, porque el que, palabras más, palabras menos, le dijo, el que se cambia de creencia retrasa la prisión. Así fue que le dijo. La hermana se fue igual, no importó. San Carlitos, sí. ¿Me entiende? Entonces, de repente, creemos que el nuestro, según nuestra costumbre, es que nosotros vamos a agradar a Dios. Ellos habían bajado a Jerusalén como era su costumbre. Habían olvidado lo más importante. A ver, yo le preguntaría a Flor, si se te queda el pequeño en alguna parte, yo creo que te desesperás. Creo que te desmayás de la primera impresión y salís buscando a todo el mundo para encontrar a tu hijo. Pasó todo un día y se dieron cuenta que no estaba entre la multitud. Y nosotros, los pastores, los predicadores, los profetas, los qué sé yo, cuánta cosa más que nos autodecimos, creemos que el Señor está entre la multitud. Y no siempre el Señor está entre la multitud. No está. Tuvieron que volver a Jerusalén. Tuvieron que caminar de vuelta hacia atrás. El camino que ya habían recorrido lo tuvieron que regresar. ¿No les parece que si nosotros en esta mañana tomamos la senda antigua que un día perdimos? Pero pastora, estamos en el 2024, tiempo de ciencia. Miren cuántas iglesias que incluso ponen luces de color. Mucha gente y allí muchos jóvenes. ¿Y cómo ellos tienen éxito? ¿Será que está ahí? Yo le quiero recordar en la Odisea, vio que el Señor le hablaba a Juan y le decía: dale este mensaje, y le nombró Filadelfia, Éfeso y la Odisea. Vio que hay una parte en la Odisea que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, claro, tengo que abrir el corazón del Señor a esta instancia, en este tiempo, en esta era. Yo creo que muchos de nosotros hemos dejado, no fuera del corazón solamente, tocando la puerta de la iglesia afuera, como en Éfeso. Hermano Ricardo, abra de par en par la puerta. Que no retenga el Señor de entrar por esa puerta. No lo dejemos afuera. Haga todo lo necesario. Haga todo lo imprescindible. Esfuércese. Pero este coro no me gusta, aquel coro tampoco, aquel... No importa el coro, no importa la forma. Si son himnos, si son cánticos de ahora, si el Espíritu de Dios se mueve, entonces Él está ahí. Amén. Los padres buscaban entre la multitud a aquel que ya no estaba entre la multitud. Se perdieron 24 horas cruciales y Él no estaba allí. ¿A dónde lo encontraron los lectores de la Biblia? En el templo. Estaba charlando, hablando, discutiendo. Es una forma de decir que estaba con los ancianos. Jesús, muy conocido por Jesús Mesías, Jesús de Nazaret, el Cristo crucificado y resucitado. No lo dejemos afuera de la puerta del templo, porque esta casa no es la Odisea. Esta casa no es la Odisea. Esta casa es Filadelfia. Él te conoce y me conoce, como conoció a Juan en su momento. Y es gracioso, mi Cristo, porque mientras los llamaba, los apodaba conforme a su personalidad.
porque lo quiero marcar, porque lo quiero sacar bueno, porque si no te marco, no te saco bueno y te vas a quedar. Dice que estaba charlando con los maestros, con los ancianos. ¿Sabe quién es él? Jesús de Nazaret, el anciano de días. Él es. Y está aquí. Está aquí. Si tu corazón se convierte en piedra, Él no podrá hacer nada. Pero si tu corazón, como decía estos días atrás el pastor, yo declaro que me pasan estas cosas porque tengo que cambiar cosas de mi vida. ¡Qué bueno! Yo tengo muchas cosas de mi vida que cambiar. ¿Y usted? Amén. Cosas que solamente Dios conoce y tú también. Porque te quiere sacar bueno. Ahora quiero que me vuelvan a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Despacito. El versículo 9 del capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra en la tribulación. Hasta ahí, despacito. Yo, Juan, para esta instancia, el Boanerges ventajero, el Boanerges enojón, el Boanerges, el Juancito que era sectarista, que no quería que otros echaran fuera demonios, solamente ellos tenían la exclusividad, ahora estaba en una isla, solo. Había pasado muchos años. En su llamado tenía 17 años. Ahora estaba en una isla. No era una prisión, pero era una prisión gigante. No había rejas, pero yo me imagino que tenían esos grilletes con cadenas en los pies. Allí estaban los hombres más violentos. Allí estaban los hombres más agresivos. Pero ¿cómo, Señor, me llamaste, me apellidaste, me mostraste tu gloria, me mostraste tu crucifixión, me mostraste tu resurrección, me mostraste cómo te glorificaste, porque llamó a 3 en el momento que iba a ascender, el resto quedaron más atrás, y entre ellos 3, ¿usted quién cree que estaba allí? Juan. Juan estaba allí. Tú estabas allí. ¿Y sabe lo que pasó? Vio un Cristo que le dijo: me conviene que yo me vaya y enviaré al Consolador. Sigan haciendo el trabajo que les encomendé. A 3 llamó. ¿Me entiende? A usted lo llamó. Este Juan ahora estaba en una isla llamada Patmos, golpeado, pasado de hambre. Y yo quería en ese caso, Señor, yo te sigo y vos me dejás acá. Este es el pago que tú me das por mi servicio aquí. Somos argentinos, ¿viste? ¿Me entiende? Mi hermano chileno diría: pucha, diría otra cosa. ¿Cómo? Diría otra cosa. Este es el pago. En una isla llamada Patmos. ¿Cuál es tu prisión? Puedes tener prisiones alrededor tuyo, pero tú eres un hombre libre. Porque Juan estaba en una isla, engrilletado, golpeado, maltratado, pasado de hambre, seguro pasado de frío, muerto de calor, picando piedra. Pero al comienzo de esa lectura, versículo 9, dijo: yo, Juan, vuestro consiervo, ¿cómo dice?
copartícipe. Y copartícipe, ¿cómo? Vuestro En las tribulaciones. ¿Y qué más dice? en el reino y en la paciencia de Jesucristo. En el reino. Detengámonos ahí. La madre le había dicho a Jesús, ordena que en el reino esté uno a la derecha y otro que estaba en la isla de Patmos. Estaba en la isla de Patmos. ¿Qué más dice? La paciencia de Jesucristo. En la paciencia le habían puesto Boanerges. Quería hacer descender fuego del cielo para que nos consumiera. Era vengativo, era enojón, pero ahora estaba escribiendo como un hombre. Vio el cuero, el hermano Pedro debe saber porque él viene del campo. Yo sé porque mis abuelos eran del campo y alguna vez estuve muchos meses compartiendo con ellos en el campo. ¿Y sabe lo que hacía mi abuelo? Cuando carneaba y quería hacer ¿cómo se dice? Un quillango. ¿Cómo se le dice? Un quillango, digo bien, con el cuero del chivo. Primero lo estaqueaba al sol, con sal, duro, un cartón. Luego después lo sacaba de la estaca. ¿Y qué hacía? Lo empezaba a moler, a golpear, a friccionar, a doblar, a quebrar. ¿Y sabe cómo quedaba eso? Quedaba blandito como una tela. Era los quillangos que le poníamos a nuestro hermano Sandrito en nuestra carrera cuando éramos niños. Así, diga conmigo, así, Él nos trata. ¿Por qué es malo? No, porque quiere que tú aprendas, porque quiere que yo aprenda. ¿Y qué más sigue diciendo? Ahora recuerde que estaba teniendo paciencia. En la paciencia ya aprendió. ¿Qué más dice? Por causa de la palabra. Porque antes él le había dicho, maestro, anda uno ahí que echando fuera demonios y no nos quiere seguir. Le dije y le ordené, no, alto, detente, no prediques más, no eche fuera demonios más, porque si no estás conmigo, no estás con nadie. Ahora él estaba por causa y testimonio de Jesucristo. ¿Aprendió o no aprendió? Amén. ¿Aprenderemos nosotros o no aprenderemos? ¿Qué más sigue diciendo? Siga. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué estaba él? En el Espíritu. Detengámonos ahí. Estaba en la isla llamada Patmos, golpeado, con grilletes seguramente, muerto de frío en invierno, muerto de calor en verano, picando piedra todo el año. Nada le impidió estar en el Espíritu. ¿Qué nos impide a nosotros estar en el Espíritu? Hay una sola cosa que nos impide estar en el Espíritu. ¿Quieres saber qué es? Yo soy famoso, renombrado, no necesito nada. ¿Cómo se llamaba esa iglesia? Dicen que eres rico y te has enriquecido, más yo te digo, pobre, ciego, desnudo, desventurado, más te vale que compres oro refinado, porque si no vendré y quitaré. Ahora, el Señor que había estado viviendo por años, 3 años con él, en su comienzo de su ministerio de Jesús terrenal y en el comienzo del ministerio de Juan, porque lo llamó, vivió con Jesús, comió con Jesús, durmió alrededor de él, vio las cosas que pasaron sobrenaturales, lo vio crucificado. El único que estuvo, ¿sabe quién fue? Juan. Y todavía en la cruz Jesús le dedicó unas palabras a Juan. ¿Quiere saber cuáles fueron? ¿Sabe usted cuáles fueron? Le dijo: Juan,
he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. Le dedicó unas palabras desde la cruz. A ti y a mí también nos dedicó una palabra el Señor desde la cruz. ¿Sabe cuál fue y cuál es? Consumado es. Lo hice por ti. Y no me bajé por ti. Y fue algo que tenía que hacer por ti. Porque si no lo hacía por ti, tú no estarías aquí hoy. ¿Me vas a decir que tenés problemas en la casa? Gloria a Dios. Que tengas problemas. Pastora, ¿cómo va a decir eso? ¿No le correspondería a usted orar por mí? Sí, voy a orar para que tengas más problemas. Pastora, me voy a ir de la iglesia. Amén, váyase, pero de allá lo va a traer de vuelta al Señor. ¿Sabe por qué? Porque este es el lugar donde lo trajo. Primero. Segundo, porque Él te quiere capacitar. Tercero, porque un día, muy fresca, le dijimos: Señor, haz de mí lo que quieras, quiero ser para ti como barro en tus manos. Sí, vio que a veces oramos y no sabemos lo que decimos. Ven para acá. Y no me entra. Ay. Pero al final, Juan se le presenta. Jesús se le presenta a Juan y le dice: escribe lo que yo te voy a decir. Y le empieza a redactar a las iglesias. ¿Y qué sigue diciendo? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega. Alto. Una gran voz. ¿Cuántos conocen la voz del Señor? Amén. Porque hoy me está diciendo a mí, no sé a usted, a mí me está diciendo, con voz de trompeta: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega. Yo estoy antes que vos, y de cuando tú no estés, yo seguiré estando. Me está diciendo: tus imposibilidades desde el principio ya las conozco, y hasta cuando tú te termines, yo seguiré conociendo, porque yo soy Dios. Y fuera de mí no hay quien salve, no hay quien sane, no hay quien perdone pecados, porque yo soy. Y continúa diciendo: el primero y el último, escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Lo mandó a predicar. Pero ya estaba él en prisión prácticamente, porque estaba en una isla. Pero él era libre, porque tuvo que escribir y enviar estas cartas. Amén. Para que ustedes esta mañana lo puedan leer. Amén. Una carta. ¿Qué te ha mandado a hacer el Señor a ti? Bueno, yo predicaba. Empecé a predicar. ¿Qué te mandaba a hacer a ti el Señor? Bueno, yo, qué sé yo, no quiero tocar ¿cómo se dice? Sensibilidad. Pero a cada uno de nosotros, Él nos envió a hacer algo. Pues lo que te envíe a hacer, hazlo bien. Hazlo bien. Sigue diciendo: a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No importa que te escuchen o no te escuchen, porque cada una de estas iglesias tenían sus características muy puntuales. Uno era una sinagoga de Satanás, allí era todo, valía todo. Otros decían: bueno, nosotros estamos bien, no queremos, no tenemos necesidad. A todos, el que te escuche o no te quieran escuchar, te escuchen o te dejen de escuchar, a todos les envió a decir algo. A ti te envió a decir algo, al que está al lado tuyo, a tu vecino, a tu hermano, a tu pariente, al que esté al lado tuyo, aunque lo sepa o no lo sepa. Cuando Él ponga una palabra en tu boca, lo tienes que decir. ¿Quién eres tú para que Él no te trate? ¿Quién eres tú para que Él no te pula? ¿En quién has creído? ¿En quién has creído? ¿Alguno puede decirme? Y sabe, hay una cosa más.
Y en esto me doy cuenta que el Señor quiere estar conmigo. Allí en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. ¿Cómo conocemos que el Señor está contigo? Dice que Pedro y Juan venían como era su costumbre a la sinagoga. Y había allí uno mendigando. Y ellos se detuvieron y le dijeron, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían? Poder, autoridad. ¿No le parece que en este tiempo de la iglesia, la Odisea, no debemos rebelar contra ese sistema religioso, recalcitrante? Que ya no podemos decir, ¿estás enfermo? Oro por ti, en el nombre de Jesús. Me da vergüenza, y si no pasa nada, y si pensás así no va a pasar nada. Porque no soy yo, es Él. Póngase de pie.